Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de funciones. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que viene siendo la definición de una función y cómo se iniciaron, para qué sirven y características de estas. Para esto, bueno, iniciamos con el matemático René Descartes, bueno, filósofo también, francés, quien da una de las aportaciones muy relevantes e importantes dentro de las matemáticas, que es la base para para trabajar precisamente con las funciones, porque se le empieza a dar una representación gráfica precisamente a través del plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Pues básicamente es un espacio definido por medio de dos rectas numéricas, como lo vemos en la imagen derecha, donde inicialmente ya se trabajaba con lo que eran ecuaciones, como por ejemplo la ecuación y igual a 2x menos 1, pues era una relación lineal de términos que ya se trabajaba de una manera más abstracta, un proceso más analítico, donde ya iban a relacionar precisamente dos términos, donde podría decir, no sé, X podría representar cierta cantidad de tiempo y Y podría representar una distancia de desplazamiento o cuánto se está desplazando. Y que bueno, a través precisamente de estar evaluando esta ecuación, ¿sí? Pasó un minuto, pasaron 2 minutos, en un minuto se desplazó tanto tiempo, etcétera, ¿no? Sin embargo, y gracias a esta aportación de René Descartes, ya no solamente se tenía esa forma un poco intuitiva de trabajar con lo que viene y abstracta, ¿verdad? Y de tratar de imaginarse a través de esta relación, sino que ya de una manera gráfica lo podían visualizar mejor y era mucho mejor apoyo el trabajar una gráfica de una expresión matemática. Para esto, bueno, nosotros tenemos dos tipos de notación. Vamos a manejar la notación como función, no como ecuación, como es la primera. Y dándole valores a x, voy a comenzar con -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y precisamente este conjunto de valores lo vamos a evaluar en lo que viene siendo nuestra función. En este caso, haciendo las respectivas operaciones, evaluando -3 en esta función, vamos a tener la función evaluada en -3, quedaría 2 por -3, -1. Hacemos las respectivas operaciones, 2 por -3 sería -6, -1, nos quedaría -7. Y así con cada uno de los valores, ahora se evaluaría en -2, cuánto resulta al evaluarlo en -2, en este caso sería -5, si la evaluamos en -1, tendríamos -3, si la evaluamos en 0 sería -1, si la evaluamos en 1 nos quedaría en este caso un 1, y pues bueno, como es una relación lineal, pues, tiene un patrón realmente, entonces sería -7, -5, -3, -1, 1, 3 y 5. Ya que se tenía la tabla conformada por cierta cantidad de pares ordenados, aquí tendríamos un par ordenado, un segundo par ordenado, tercero, cuarto, hasta un enésimo par ordenado, que bueno, para nosotros es 5, 3, se ubicaban como si fueran los valores, como si fueran coordenadas, precisamente en este espacio definido, en este plano o en el plano cartesiano. Primeramente tenemos -7 en x, perdón, -3 en x, y -7 en y. Y aquí tendríamos ese primer punto. Siguiente tendríamos -2, -5. Siguiente tendríamos -1, 0.
perdón, menos 1,3. Ahora sí tendríamos menos 1, perdón, 0, menos 1, 1,1, 2,3 y 3,5. Y pues bueno, uniendo lo que vienen siendo todos los puntos, estaríamos generando lo que viene siendo la gráfica de esta función o esta ecuación, como se pretenda trabajarlo. Podemos tener diferentes tipos de funciones, una función cuadrática, x cuadrada, una cúbica, x cúbica, y cada una de ellas va a tener una representación característica en su parte gráfica. Por ejemplo, una cuadrática tendríamos una parábola, una exponencial, una logarítmica, una senoidal, etc. Tenemos diferentes que, bueno, en su momento se va a trabajar o hablar de cada una de ellas. ¿Por qué son importantes lo que vienen siendo las funciones? Por medio de las funciones nosotros podemos representar diferentes sistemas. En este caso tenemos el ejemplo de un pequeño sistema conformado por una masa y un resorte, donde vamos a tener diferentes tipos de operaciones, en este caso trascendentes, como la que es cosenoidal o la exponencial, y podemos observar cómo tiene un comportamiento exponencial con la forma e a la menos una constante de x y también una forma cosenoidal. Y como vemos, precisamente la envolvente, en este caso la exponencial, envuelve el comportamiento de lo que es nuestra cosenoidal. Entonces, la importancia precisamente de las funciones radica en poder representar ya de manera matemática, de una forma simbólica, lo que es el comportamiento de diferentes sistemas. Aquí nosotros variando lo que viene siendo los valores, podemos modificar también este tipo de comportamiento. Y es importante porque al ingeniero o al científico le da una base precisamente para trabajar con diferentes sistemas y gracias a ello llevar al punto o llevar al plano del diseño diferentes sistemas. En este caso podemos observar cómo variando precisamente esa constante k de la exponencial, haciéndolo más pequeña, el sistema va a oscilar más tiempo, haciéndolo más grande va a oscilar menos tiempo. También modificando la constante que multiplica la cosenoidal, podemos aumentar o disminuir en la misma medida la amplitud. Aquí se aumenta la amplitud. Muy bien, para esto, bueno, tenemos diferentes, primeramente entender algunos conceptos para hablar antes de una función. Primeramente la relación. Como habíamos dicho, vamos a tener dos conjuntos de valores que se van a estar relacionando entre sí. Una relación precisamente es una regla de asociación, ¿sí?, entre los elementos de dos conjuntos, originalmente conocido como el conjunto A y el conjunto B. Específicamente en el contexto de la función, el conjunto A pues, va a ser todos los elementos, ¿sí?, disponibles en el eje de las X para nuestra función, y el conjunto B va a ser todos esos elementos disponibles en el eje de las Y.
Entonces, al elemento A se le conoce como el dominio de esta relación y al conjunto B es el codominio de dicha relación. Una relación, pues bueno, se define o simbólicamente se expresa de la siguiente forma. Y a través precisamente de esta regla de asociación, que sería R, podríamos tener al elemento A del conjunto, perdón, al elemento 1 del conjunto A, tal vez asociado al elemento 2 del conjunto B, el 3 tal vez asociado con 4, el 1 asociado con 3, perdón, el 2 con 3, etcétera, ¿no? Y vamos a tener diferentes tipos según lo que nos esté indicando esta regla de asociación. Para estar hablando de una función específicamente, una función en términos generales es una relación especial que cumple condiciones específicas. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primeramente, que todos los elementos del primer conjunto deben estar relacionados con algunos del segundo. Y que un elemento del primer conjunto no puede estar relacionado con dos elementos del conjunto, del segundo conjunto. Entonces, para esto vamos a tener la relación, ¿sí?, dada por nuestra regla de correspondencia F entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, ¿sí?, cumpliéndose estas dos condiciones de correspondencia. Del lado izquierdo vamos a ver ejemplos de las relaciones que sí son función y de las que no. Las dos primeras, la A y la B, no son funciones, sí son relaciones, pero no son funciones. No son funciones precisamente porque vamos a ver que algunos elementos del conjunto A no están relacionados con elementos del conjunto B. Entonces, no está cumpliendo precisamente con la primera propiedad, porque nos dice que todos los elementos del primer conjunto deben estar relacionados con elementos del segundo conjunto. Es una relación y se marca tal cual. En el segundo ejemplo, que sería B, vamos a tener, ahora también no va a ser una función porque ahora no va a cumplir la segunda condición, pues vamos a ver que este elemento del conjunto A está directamente relacionado con dos elementos del conjunto B. Por tanto, no cumple la segunda condición que nos dice que solamente un elemento del primer conjunto no puede estar relacionado con dos elementos del segundo. Solamente se puede relacionar con un elemento, como lo vemos en este caso, 4 con 3. Solamente el elemento del conjunto A se puede relacionar con un elemento del conjunto B. Y tenemos el tercer ejemplo, que sí es una función, es esa relación especial que cumple con estas dos condiciones. Vemos que todos los elementos del conjunto A están relacionados con un elemento del conjunto B. A su vez también podemos observar que cada uno de estos elementos se relaciona solamente del conjunto A, se relaciona solamente con un elemento del conjunto B. No importa si hay elementos, ¿sí?, en el conjunto B que quedan sin una relación según la regla de correspondencia. Lo importante, esa condición es específicamente para los conjuntos de A. Podríamos también en su momento haber tenido que elementos del conjunto B se pueden relacionar con dos elementos del conjunto A. También puede ocurrir eso y sigue siendo una función. Ahora, hablando de lo que es una función, nosotros vamos a estar trabajando con funciones reales de variable real. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que viene siendo el dominio y codominio de las funciones van a estar o van a ser pertenecientes al conjunto de los números reales. No vamos a estar hablando de números complejos, ni imaginarios, ni vectores, ni nada de ese tipo. Vamos a estar hablando precisamente de los números reales. Entonces, para esto, el dominio, ¿sí?, al que puede acceder, o el dominio, la función que puede acceder,
pues van a ser todos los reales desde menos infinito hasta infinito en valores de x. Lo mismo con el codominio o los valores en y, va de ir menos infinito hasta infinito. Ahora, en el caso de la notación de una función, su representación, nosotros, primeramente, hay que entender, vamos a tener diferentes tipos de expresiones. Por ejemplo, en este caso tenemos una ecuación implícita, pues vamos a ver que tenemos tanto el elemento y o la variable y la variable x relacionadas, ¿sí? Y lo podemos observar en nuestra ecuación. Sin embargo, no sabemos quién depende de quién. Para esto tendríamos que nosotros despejar lo que viene siendo nuestra ecuación. Lo voy a poner de este lado. Y aquí observamos que por medio de esa ecuación vamos a tener ya una ecuación de forma explícita, porque podemos ahora sí observar en la parte simbólica que y va a ser dependiente de x. Si nosotros graficáramos esta ecuación, tendríamos una circunferencia en el plano cartesiano y esta ecuación, pues lamentablemente, pues no es una función como tal, es una relación de términos, sí, se están relacionando, pero no es una función, porque no cumple precisamente la segunda condición. Si nosotros tomamos el valor de 3 en x y lo proyectamos hacia lo que viene siendo la gráfica, y después de la gráfica lo proyectamos hacia el eje de las x, veríamos que el valor de 3 está relacionado con dos valores en y. Por tanto, no está cumpliendo precisamente la segunda condición de que una relación se pueda definir como una función. También para esto podemos directamente trazar una recta vertical, y si corta mi gráfica en más de un punto, en este caso lo está cortando en 2 puntos, por tanto no es una función. Ahora, una función solamente estoy tomando la parte positiva de esa raíz. Aparentemente son lo mismo, ¿sí? Tanto en notación como la parte conceptual y como la parte gráfica, ¿sí? Van a tener sus diferencias. Si yo grafico precisamente esa función, tendría la mitad de la circunferencia, ¿sí? Que es la que existe en el semiplano positivo del plano cartesiano, o lo que está por encima del eje de las x, y utilizo el criterio de mi recta vertical, trazo la recta vertical y voy a ver que solamente la recta vertical corta en un solo punto a mi gráfica. Por tanto, esto sí es una función. No hay que olvidar que esto es un indicativo que para ese valor de x o ese valor de x solamente se relaciona con un valor de y. Características de las funciones, las dos principales importantes es el dominio y el rango de la función. Para esto, el dominio de la función son todos los elementos de x para los cuales la función está definida. Y en el caso de lo que es el rango de la función, pues van a ser el conjunto de todos los valores imágenes, ¿sí? Del conjunto de valores del dominio de la función. Entonces, para esto, y esto sería en la parte de conjuntos. En la parte gráfica vamos a tener ese conjunto, ese rango de valores para los cuales nosotros vamos a tener gráfica tanto en el eje de las x como en el eje de la y. Para esto veríamos que el dominio de la función sería todo ese conjunto de valores de x y el rango de la función sería todo ese conjunto de valores en y. Podemos observar precisamente que para cualquier valor, ¿sí?, que elijamos dentro de este conjunto de valores de x,
por ejemplo, ese valor lo proyecto y voy a encontrar curva. Otro valor en X dentro del dominio, lo proyecto hacia la gráfica y la encuentro. También proyecto con ese valor y la estoy encontrando. Y entonces, para todos los valores dentro de este segmento en rojo, que es el dominio, pues vamos a tener gráfica definida. Si yo eligiera un valor fuera de ese rango de valores, por ejemplo este valor en X, y lo proyecto hacia arriba, nunca voy a encontrar gráfica, o hacia abajo. Lo mismo, o bueno, de forma similar, en el caso del rango, elijo este valor en Y, lo proyecto hacia la derecha y encuentro gráfica para este otro valor igual, para este otro valor igual, pero si yo eligiera este valor en Y y lo proyecto hacia la derecha, no voy a encontrar gráfica. Por tanto, el rango de valores solamente es este segmento, ¿sí?, en rojo en el eje de las Y. Ok, con esta pequeña aplicación, nosotros vamos a poder introducir la función que nosotros estemos deseando. En este caso, tenemos la función x cuadrada más 1, que bueno, en verde lo tenemos representado. Sin embargo, para exponer gráficamente lo que es el dominio y el rango, vamos a tener solamente una sección de lo que viene siendo nuestra gráfica o nuestra función seleccionada o elegida. En este caso vamos a tener dos puntos A y B que conforman dicho segmento. Entonces podríamos, al mover los puntos, pues nosotros estamos haciendo más grande dicho segmento o parte de la gráfica, ¿sí?, dada por nuestra función. Para esto nosotros pues también vamos a tener o vamos a poder visualizar lo que viene siendo el dominio de esta función. Entonces, a medida que nosotros movemos ese punto, vemos que en este caso el dominio de este segmento va de -1 a 1, o lo podemos mover de -1 a 2 aproximadamente. Y entonces podemos observar aquí que el dominio es ese conjunto de valores para los cuales la función está definida. En este caso solamente este es el segmento de x cuadrada más 1. Entonces solamente para estos valores vamos a tener gráfica, ¿sí? Estos valores en x vamos a tener gráfica. Podemos observar que solamente tenemos gráfica para valores de 0.5 a 1.5. Ya para valores fuera de ese rango, pues no tenemos una gráfica definida como tal. Por tanto, el dominio en este caso es de 0.5 a 1.5. También podemos visualizar lo que viene siendo el rango de la función. Ahora sería ese conjunto de valores que son la imagen de los valores de x según esta regla de correspondencia o nuestra función x cuadrada más 1. Podemos seguir moviendo lo que viene siendo ese punto y veríamos que en este caso el dominio va de 1 hasta, vamos a dejarlo en 3.5. Y entonces en azul, en el eje de las Y, podemos ver cómo se está representando nuestro dominio de esta función. También podemos tener diferentes funciones. Vamos a poner una función senoidal. Bueno, creo que cosenoidal mejor. Una función cosenoidal. Vemos el dominio solamente de este segmento de nuestra función cosenoidal. Sería toda esa. Entonces, al momento de mover el punto A, veamos cómo se traza tanto el dominio, que está en rojo en el eje de las X, como el rango de la función, que está en azul en el eje de las Y. Muy bien, espero que hayan quedado claros los conceptos. Se extendió un poco el video.
Espero verlos en el próximo video. Les deseo un gran aprendizaje y espero que les haya servido este pequeño video. Hasta pronto.